Yo soy Marta. Y yo soy Ginny. Y bienvenidos a Nostalgia 2000, un podcast dedicado a todo aquello que caracterizó las décadas en las que crecimos. Si eres generación Z, este es tu sitio. Si eres millennial, te hacemos un hueco. Y si eres alfa, quédate para enterarte de lo que para ti seguramente sea prehistoria. ¿Qué tal, March? ¿Cómo estás? Muy bien, Ginny, ¿qué tal? Bueno, antes de todo, tenemos que decir que nos vamos a llamar March y Ginny, aunque nuestros nombres originales son Marta y Virginia, pero como habitualmente nos llamamos así, pues vamos a utilizar esto para el podcast. Bueno, ¿qué me traes hoy? Pues bueno, vamos a empezar fuerte este podcast. Empezamos con un podcast un poco denso. Y es que vamos a hablar sobre la historia de la década de los 2000. Vamos a crear un mapa de acontecimientos para ubicarnos en esta maravillosa época. Y vamos a hablar pues de algunos de los sucesos más importantes que tuvieron lugar en esta época en España y a hablar también, mencionarlos sobre todo, alguno internacional que también marcó la historia de España. Bueno, pues empezamos con el año 2000, con la crisis de las vacas locas. Loca me voy a quedar yo. También conocida como encefalopatía espongiforme bovina. Es decir, una grave crisis alimentaria y sanitaria que hubo en Europa entre los 90 y los 2000, causada por priones de pienso contaminados, que afectó al sistema nervioso del ganado, generando así que tuviesen que sacrificar muchísimo ganado en España y se sometiese al resto a controles sanitarios muy estrictos. Qué fuerte, tío. La crisis llegó a España en el 2000, pero tuvo un repunte muy importante en 2001 y a partir de 2002 fue cuando se empezó a estabilizar. Pero hay unas fechas clave que caracterizan toda esta crisis. El 22 de noviembre del 2000 se confirma el primer caso en Lugo, aquí en España. En 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba la creación de una comisión interministerial de seguridad alimentaria, viendo la gravedad de la crisis. El 22 de diciembre, el Gobierno aprobó un plan de medidas contra esta crisis con un coste de 60.000 millones de pesetas, que en aquel momento pues, es lo que había. Sí. Y el 31 de diciembre, unos vecinos de La Coruña pasaron la Nochevieja concentrados a la entrada de una mina para protestar por el entierro masivo de vacas en ese lugar. Qué fuerte, ¿eh? O sea, al final sí que me le quedo un poco loca. O sea, nosotras no lo vivimos de primera mano, pero a mí me han contado que esto fue bastante impactante para empezar bien los 2000, ¿eh? Para empezar bien, sí. Pero bueno, también otra cosa que marcó mucho el comienzo de los 2000 fue algo bastante impactante y trágico, que fue pues el 11S. Fueron 4 ataques terroristas suicidas de corte yihadista que se cometieron en los Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Y fue por el grupo terrorista Al-Qaeda. Fueron atentados terroristas, pero fueron los más mortíferos de la historia y dejaron en total 996 muertos y alrededor de 25.000 heridos. O sea, fue bastante fuerte. Os voy a contar un poquito resumido de todo esto, sí, porque por favor. Seguramente haya 1.500 documentales de Netflix y de Amazon que hablen de esto. Totalmente. Pero bueno, esta mañana 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y a San Francisco. Internacional. No, evidentemente. ¿Es internacional? Sí. Fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Y pues bueno, los secuestradores pues estaban organizados en 3 grupos de 5 secuestradores y un grupo de 4. Y bueno, más o menos os voy a narrar un poquito lo que fue cada uno de esos vuelos, pero no me voy a adentrar tampoco mucho. El primero fue el American Airlines vuelo 11. Este salió de Boston a Los Ángeles y fue secuestrado 15 minutos después, nada más salir, vaya. Se estrelló contra la torre norte de las Torres Gemelas y todos los que iban a bordo, 92 fueron aproximadamente, incluidos los 2 pilotos y 9 asistentes de vuelo, pues murieron al instante. Los secuestradores pues apuñalaron a 2 de los asistentes de vuelo que irrumpieron en la cabina además para hacerlo y tomaron el control del avión. Y además de otras muchas cosas que son bastante impactantes, pero bueno, así resumidamente este fue el primero de los vuelos. El segundo fue el vuelo United 175, que salió de Boston a las 8 de la mañana aproximadamente. Fue secuestrado media hora después. O sea, también apenas nada más salir. Nada más empezar. Sí. Y pues estrelló contra la torre sur de las Torres Gemelas. Todos los 65 a bordo murieron también al instante e impactó contra el piso 81, que esto abrió un boquete que luego, pues, como
se ha visto muchísimas imágenes, esto luego se cayó, se derrumbó y fue también lo que causó pues ese impacto, ¿no? Ver la torre caerse, eso me No, y parece... la cantidad de muertos, También, claro, evidentemente. Fueron de las 8.600 personas que se estimaba que ocupaban el edificio, murieron 600, o sea, bastantes. Bueno, y que hubo mucha gente que se tiraba de las ventanas viendo lo que les venía, ¿no? Claro, pero es que también en esa situación, o sea, imagínate estar dentro de un edificio, escuchar un estruendo gigante y de repente pues no saber qué hacer o por dónde salir, ¿no? Y bueno, pues iban armados con cuchillos y gases pimienta y los secuestradores pues se hicieron con el control del avión también irrumpiendo en la cabina, perdón. Luego también tenemos el American Airlines vuelo 77, que salió de Dulles, de Washington, y tenía también destino a Los Ángeles. El secuestro pues comenzó también media hora después y pues los 64 a bordo murieron, incluyendo 6 miembros de la tripulación. Luego pues se estrelló contra el Pentágono volando a 850 kilómetros por hora. O sea, esto es bastante menos mainstream, ¿no? Como que se ha representado menos en el cine y esas cosas. Sí, como que solo son las Torres Gemelas y en realidad no, ¿eh? Sí, la verdad es que yo no encuentro mucha explicación a eso, pero yo creo que también, o sea, fue uno de los, o sea, es uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos, ¿no? Me parece también algo importante. Y luego, por último, pues tenemos el United Airlines vuelo 93, que pues salió de Nueva Jersey con destino a San Francisco. Los secuestradores pues se pusieron en acción 3/4 de horas más tarde, este fue el que más tarde yo creo que secuestraron, y pues se estrelló contra un campo en Sackville, Pensilvania. Y pues mató a 44 a bordo, incluyendo 7 miembros de la tripulación. Bueno, de este avión desde luego no se ha hablado prácticamente nada en el... Incluso seguro que hay gente que es que ni sabe que fueron 4 aviones realmente los que se estrellaron este día. Pero bueno, nosotras no lo vivimos, pero seguro que gente de a tu alrededor sí que vivió esta situación. ¿Te han contado algo? Sí, mi madre estaba trabajando en ese momento, entonces no fue muy consciente en el momento en el que pasó todo, pero mi padre sí que estaba comiendo en casa de mi abuela, viendo la tele, y claro, justo interrumpieron todas las emisiones de todo para emisión en directo y lo vio en directo en la tele. Qué y por lo visto, pues claro, fue una cosa como pues súper impactante, ¿no? O sea, literalmente Nueva York, que es como la capital del planeta Tierra entero, pues a mí me ha contado que fue muy fuerte verlo. Sí, es que además, o sea, yo creo que al final esto estamos como siempre imaginando que es como una película, ¿no? Es cine. Y luego realmente, pues al final siempre, como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Pues yo tengo una historia curiosa, porque mis padres justo en ese momento estaban volando en avión. Y no me quiero imaginar. No, yo tampoco, o sea... A mí cuando me lo contaron, porque ellos iban, claro, de luna de miel, entonces, claro, en el vuelo ellos ni se enteraban. Fue cuando pisaron Italia que vieron las noticias y dijeron, anda, pues ha habido un atentado terrorista. Y luego, claro, yo les he preguntado hasta cómo pensaron volver a coger un avión yo no después. vuelvo cogiendo un avión, te lo digo. No, a mí me sorprendió. Pero sí, o sea, fue bastante heavy. Así que bueno... Ahora, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué más nos traes? Bueno, pues tú? pasamos al año 2002 con la llegada del euro, cosa que tampoco vivimos. Nosotras ya nacimos en el euro, pero... Somos petits. Bueno, pues fue un paso muy importante el de la peseta al euro en términos económicos, la verdad. Es un proceso que comenzó cuando el país entró en la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea y tenían que cumplir pues una serie de requisitos, entre ellos tener una moneda común, ¿no? Entonces, el 1 de enero de 1999 se introdujo el euro, pero solo para operaciones económicas, electrónicas y financieras. Un año después, el 1 de enero de 2002, fue cuando comenzaron a circular las primeras monedas y los primeros billetes en relación a esa moneda, ¿no? Al euro. Seguía habiendo pesetas todavía, pero dejaron pues más o menos, bueno, hasta el 28 de febrero de 2002, hasta que la peseta dejó de ser legal el 28 de febrero, sí. Fue un periodo corto, pero bastante intenso, en el que la gente dudaba mucho de la subida de los precios, de si el cambio estaba bien hecho. También fue un momento de muchos timos, muchísimos timos, porque claro, la gente era súper inexperta, tenían que calcular constantemente el precio y eso dio lugar pues a estafas bastante
bastante importantes. Y sí que es verdad que hubo una subida de precios real que preocupó bastante a la gente porque, claro, vivían muy bien en la peseta. Claro. Pero totalmente. Tuvieron que acostumbrarse rápidamente al euro y esto, pues bueno, fue muy fuerte. Estos años también... claro, el Banco de España se tuvo que poner las pilas y tuvo que hacer una producción masiva de billetes y monedas para que fuesen circulando poco a poco en los comercios, en los bancos, para que el 28 de febrero ya hubiese euros en los bancos, porque hasta ese momento podía seguir habiendo pesetas, ¿no? Y los bancos centrales distribuyeron previamente una parte de todo ese efectivo a los bancos comerciales y fueron cerca de 144.000 millones de euros para estar previstos y poder atender a la gente posteriormente. Madre mía, yo creo que nos llega a tocar a nosotras vivir esto. A mí que me cuesta multiplicar cifras tremendamente grandes, como me tocase a mí cambiar de peseta a euro, yo creo que sería un agradezco desastre. El euro, porque vamos, a mí cuando la gente, adultos sobre todo, no, esto eran no sé cuántas pesetas, son no sé cuántas mil pesetas. Bueno, pues la cuenta no la voy a hacer yo. No, es que es... O sea, no. No, sí, imposible. Pero bueno, yo parece que voy a hablar un poco de catástrofes, pero bueno, es que también este siglo iba a decir, esta década pues ha tenido muchísimas cosas y muchísimos sucesos así importantes. Otro fue el Prestige, que ocurrió el 13 de noviembre de 2002, cuando un petrolero monocasco, que estaba cargado con 77.000 toneladas de fuel oil, pues sufrió una vía de agua frente a la Costa de la Muerte, que es en Galicia. Y pues bueno, esto ocurrió que fue un desastre tanto ecológico como económico, y con la gestión y consecuencias políticas, como cada desastre que sucede, ¿no? También tiene su responsabilidad política. Fue ecológica porque se vertieron alrededor de 64.000 toneladas de combustible pesado, que lo llaman chapapote. Y pues esto evidentemente causó graves daños a la biodiversidad, que incluyó pues la muerte de muchísimos animales, incluidas las aves, que fueron 230.000 aves. O sea, madre mía, y eso sigue afectando en realidad. Hombre, claro. Esa catástrofe sigue... O sea, en la actualidad yo creo que sigue habiendo restos de ese desastre, ¿no? También tuvo su afectó económicamente, porque pues la pesca de bajura y la acuicultura en Galicia pues sufrieron un impacto muy fuerte, y la gestión y consecuencias políticas pues también fue un poco cuestionada, ¿no? También porque pues la decisión de alejar el barco fue muy criticada. Luego la gestión de la crisis también produjo una fuerte indignación social, que impulsó pues movimientos ciudadanos y plataformas como la de Nunca Máis. No soy gallega, pero bueno, creo que se pronuncia está bien, así, ¿no? Está bien. Bueno. Y bueno, también hubo, pues como siempre, mucha solidaridad ciudadana, que también lo hemos visto con la Dana y lo hemos visto con muchísimas otras catástrofes que han sucedido, que fueron pues más de 30.000 voluntarios los que participaron en la limpieza de todas las playas y las costas pues que estaban llenas de vertido, ¿no? Y bueno, repercusión judicial también hubo. El Tribunal Supremo pues condenó años después al capitán del buque, y lo condenó a 2 años de prisión. Por un delito contra el medio ambiente, evidentemente. Claro. Madre mía. O sea, es heavy, ¿eh? Esto yo también, yo es que recuerdo hasta que en clase me han puesto documentales sobre esto. A mí me han hablado, no me han puesto... en realidad nunca lo he visto. Pero es verdad que como que tiene que pasar algo muy grande para que la sociedad se junte, ¿no? Sí. Y haga cosas. Pero bueno. Parece que solo cuando suceden estas cosas es cuando nos volvemos súper solidarios y súper... Mientras tanto, que cada uno luego se apañe como pueda, pero nos olvida todo, parece ser, pero bueno... Háblanos tú ahora de otro acontecimiento fuerte. Yo traigo pues un atentado también, otra catástrofe, que sigue pues removiendo mucho dolor, sobre todo en Madrid, el 11M, 2004. Fue una cadena de ataques terroristas, también igual que 4 aviones, pues en 4 trenes, en la red de cercanías de Madrid, en la que murieron 192 personas y cerca de 2.000 resultaron heridas. Las explosiones tuvieron lugar en plena hora punta, por la mañana, entre las 7:30, las 8 menos 20 y pues todo la vorágine duró pues también las 8 de la mañana, que también está muy concurrido en cercanías y demás. Fue una mañana de jueves pues terrible, en la que 10 bombas estallaron de manera prácticamente simultánea, con muy poquito tiempo entre cada una de ellas, por lo tanto no había
no había reacción posible. Ya. O sea, Se me ponen los fue pelos horrible, de punta, fue horrible. O sea, Posteriormente, la policía consiguió artefactos explosivos que no habían explotado, y que fueron clave para la investigación. O sea, aquí la policía hizo todo el trabajo, claro. porque la política no estaba en su mejor momento, ¿no? Estábamos a 3 días antes de las elecciones generales del 2004. Es que se conjuntó todo, ¿no? En el mismo momento. Y esto solo hizo aumentar la tensión política increíble. Los partidos se acusaron mutuamente de manipular la información que había, por eso digo que la policía lo hizo pues muy bien, porque era la única fuente fiable en ese momento, porque claramente la política no estaba dando fuentes, no estaba dando datos fiables, ni estaba pues ejerciendo, yo creo, el deber que deben adecuadamente, ejercer, ¿no? La responsabilidad. Pero bueno. Bueno, pues eso, se acusaron mutuamente de manipular la información de cara a las elecciones, cosa que me parece pues terrible, ¿no? O sea, han muerto 192 personas, pero bueno. Y también esto dio lugar a que aparecieran muchas teorías conspiranoicas que para nada estaban ayudando a la investigación. En un primer momento, el gobierno del momento, bueno, en general todo el panorama político, a decir verdad, señaló a ETA como principal responsable. ¿Por qué? Porque España estaba viviendo en un contexto en el que ETA actuaba constantemente. Y encima, a 3 días de las elecciones, todo apuntaba a que era ETA. Pero como decía antes, la investigación policial muy pronto desmintió esto, a pesar de que la opinión pública duró mucho más la idea de que había sido ETA, porque parecía lo fácil, ¿no? Pensar que ETA ya estaba en España y que ETA había vuelto a atentar, en vez de que había venido Al-Qaeda a atentar a Madrid. Era mucho más sencillo pensar que había sido ETA. La solución más cercana, ¿no? Sí, la más... pero la policía, con esta bomba que no explotó y posteriormente una furgoneta que habían encontrado, en la que encontraron una mochila con móviles y demás, empezaron a tirar del hilo, a identificar a gente. Esto fue un proceso muy largo, pero este proceso largo de investigación empezó 2 días después del atentado. O sea, en realidad fue pues muy rápido todo. Se confirmó el 13 de marzo que era un atentado yihadista por fuentes policiales, pero bueno, los culpables y las detenciones vinieron muchísimo más tarde. Durante los años siguientes la investigación continuó, pasó al ámbito judicial y el proceso culminó con un juicio en la Audiencia Nacional dictada en octubre en 2007. Y se estableció de forma definitiva la autoría de los atentados por Al-Qaeda, condenando a 21 de los 28 acusados. O sea que esto, el 11M de 2004, en realidad se cerró, bueno, parcialmente, porque considero que es una cosa que nunca se va a cerrar, claro, ¿no? Evidentemente. Pues se cerró en 2007. Yo esto no tenía ni idea. No, ya, es que es muy fuerte. O sea, no sé. Aquí es que te entran 1000 dudas sobre la gestión política en este tipo de catástrofes y las responsabilidades y las víctimas, que también son yo creo, las más importantes, ¿no? En esto. Pero bueno, vamos a ahora pasar dime un que tema... traes algo más light, Es por más favor. liviano esto de lo que te voy a hablar, que es que también pues en esta década pues se casaron los reyes. Vale, este tema extensa. No, sí, porque sobre todo porque yo cuando lo leí he descubierto muchas cosas que desconocía que pasaron en esa boda. Porque yo no voy a tener ni idea. Chisme, ¿vale? Puro chisme. Pero bueno, esto fue el 22 de mayo de 2004, que Felipe de Borbón pues se casó, bueno, que era el príncipe de Asturias en ese momento, pues se casaba con la periodista, como tú y como yo, que era asturiana, que se llama Leticia. Evidentemente, yo creo que todo el mundo la conoce ahora mismo, ¿no? Estaría bueno. Y bueno, pues ese día, pues la protagonista, más allá de que fueron ellos, también fue la lluvia, porque fenomenal. Ese día pues coincidió, pues yo qué sé, una serie de acontecimientos pues que se juntaron las nubes y hicieron pues llover, ¿no? En ese momento. Y bueno, fue pues un evento histórico, porque además pues justo coincidió pues que ese año, como tú has dicho, ocurrió el 11M, entonces estaba todo muy reciente. Jolín, ya ves, muy reciente. Así que pues bueno, lo que sí llevó es un despliegue de seguridad muy grande, de 18.000 agentes de seguridad, porque claro, ante un posible ataque o que volviese a ocurrir algo similar, pues querían prevenir, ¿no? Así que, pues bueno, el contexto pues fue un poco, pues como he dicho, después de los atentados de Atocha, y yo creo que también sirvió un poco como momento de unión del país. A lo mejor también, no sé si esto a lo mejor lo acordaron ellos o fue, yo qué sé,
pues alguna maniobra de este estilo. Pero, pues eso, también yo creo que fue pues como un momento para que el país se sintiese un poquito más unido. La novia, pues llevó un vestido, yo no sé mucho de moda, pero el diseñador fue Manuel Pertegaz. Para los que conozcáis moda, seguramente diréis, ¡buah, qué estilazo! O vaya mierda de vestido, ¿no? Pero bueno. Y nada, pues los invitados pues fueron 1.200 invitados. Bueno, una boda pequeña. No, pequeñita, muy privada, sin muchísimo alboroto, nada. Y pues nada, eran invitados de casas reales, pero también eran de mandatarios o gente conocida de todo el mundo. Y se celebró en la Catedral de la Almudena, Claro. que fue la primera boda real en este recinto, que fue retransmitida mundialmente también, ¿eh? Y bueno, hace poco ha cumplido 20 años esta boda. O sea, Qué fuerte. Sí, parece que no pasan los años, pero sí. ¿Qué pasa? Aquí vienen los cotilleos. Vale, cuéntame. Porque es que esto yo no lo sabía, pero Leticia, según he leído, se casó con fiebre. O sea, estaba mala entonces... Claramente todo apuntaba a no casarse ese día. No, pero sí, claro. estaban ocurriendo un montón de cosas, la verdad, pero bueno, tenían anginas y pues bueno, estaba deseando que la ceremonia terminara pronto, porque a lo mejor lo más probable es que se quería tumbar en su cama, ¿no? Pero bueno... Luego también he leído como que sonó un trueno mientras se daban los votos. Eso tampoco sé si esto es 100% fiable, pero lo que yo he leído, según me he informado, ponía que sonó justo un trueno. Digo, joder, vaya casualidad también que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno. Luego también, por ejemplo, el CNI alertó de amenazas. Y ¿Contra? pues no sé si serían también de atentados o de algún tipo de ese estilo, no lo sé. Solo sé que el rey Juan Carlos pues ocultó la información a su hijo para que éste pues no dijese, Vale, bueno. Eso según han contado. Esto es puro chisme lo que digo. Y luego alguna anécdota, pues por ejemplo, pues no hubo ni baile ni barra libre. O sea, fue un poco seria la boda. Bueno, también es que la reina de ahora estaría un poco muerta, ¿no? De lo mala que estaba. Pero bueno, también hubo una patada de Froilán a su prima. Muy bien. No, sí, aquí hay muchísimo amor fraternal. Ya está. Sí. Y también hubo otro incidente que fue Ernesto de Hanover. No sé quién es. Vale. La verdad, no. Seguro que has dicho súper bien su apellido, ¿eh? Sí. Seguro. Es que mi pronunciación Seguro. Es excepcional, ¿eh? Pues eso, por ejemplo, no asistió tras salir de la fiesta porque fue de fiesta la noche anterior. Entonces vale. pues dijo, no voy a asistir porque estoy un poco ya baldado, ¿no? No puedo más. Y también lo último que ya traigo de esta boda, porque tampoco nos vamos a dedicar a hablar solo de la boda. No. Es que algunos invitados se llevaron cucharillas de recuerdo. No sé la utilidad y la finalidad que tiene llevarse cucharillas de una boda. Parece que, bueno, al Ikea no puedes ir, pero bueno, cada uno con su tema. Y otra cosa importante que a mí me dejó descolocada es que no se dieron un beso en la boca. Fue siempre en la mejilla. Yo no sé si es porque la reina a lo mejor no se lo quería pegar. Claro. O lo que fuese, claro. O porque no quería aparecer en la foto, porque había demasiada gente delante. Yo eso ya no lo sé. A lo mejor también queda un poco más recatado, ¿no? Sí. Siendo la realeza. Pero vamos, que si tenían anginas, pues lo más no se las probable, pegaba. ¿no? Que no quiera contagiar a su ahora marido, ¿no? Pero bueno, cuéntanos ahora un poquito más de política, porque a mí me has dejado un poquito así con la gana de... Bueno, voy a ser muy rápida. Sí. Porque en 2004... Bueno, a partir de 2004 empiezan los gobiernos de Zapatero. Y pues todo su periodo al mando se caracterizó por la aprobación de leyes sociales pues muy destacadas, también muy criticadas, pero, o sea, unas más necesarias que otras, opino, pero bueno, que todas, absolutamente todas, causaron revuelo en la sociedad. En 2004 se aprobaba la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
pues esta obviamente voy a decir que me parece súper bien. Evidentemente, ¿no? Creo que es imprescindible. Para prevenir y combatir la violencia machista. Uh-huh. En 2005 se aprobaba la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2006 se aprobaba la ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, conocida como la ley de dependencia, uh-huh. que buscaba generar y dar ayudas a las personas que fuesen dependientes, que es una cosa también muy necesaria. Muy importante, en 2007 se aprobaba la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es distinta a la que he dicho anteriormente porque aquí se buscaban medidas de igualdad en el trabajo, en la política y en la sociedad. Es verdad que en cuanto a sociedad es un poco ambigua la ley, pero bueno, entraba también dentro de... Importante de sus competencias. Que haya una ley que diga esto, sí. También en 2007 se aprobaba la Ley de Memoria Histórica, que ha dado muchas vueltas en la actualidad también, sí. La que se reconoce a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura la dictadura franquista y promueve medidas de reparación. Esto, sobre todo con la exhumación de Franco y demás, que seguro que hablamos más adelante. Sí. Pues era todo el rato la Ley de Memoria Histórica. Sí. Fue como muy, muy, muy sonada. En 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que regulaba el aborto. Pero bueno, considero que lo más importante es que garantizaba derechos reproductivos a todas aquellas mujeres que no tienen pues las mismas opciones, ¿no? Sí. En 2010 también se aprobaba una ley de economía sostenible en un intento de modernizar la economía después de la crisis de 2008. No fue muy bien, tengo que decir, pero bueno, está bien, una ley de economía sostenible, supongo. También importante, ¿no? Y finalmente, en 2011, la Ley General de Salud Pública, que reforzaba la prevención y la promoción de la salud en el sistema sanitario, o sea, la salud pública, básicamente, la sanidad pública. Y esta ley, pues, también sigue dando mucho bombo a día de hoy. Sí, la verdad es que a mí, los nombres que me has citado, yo creo que hay muchas que están ahora también tocándose o hablándose de ellas. Sí, entonces, son cosas que no yo creo que al final, pasar. claro, yo creo que son leyes que al final pues siempre se tienen que tocar y retocar, ¿no? Pero bueno, a mí ahora me interesa que me hables de una cosa que cuando empezamos a hacer este podcast me dejaste alucinada y yo no recordaba, que es que en esta época de los 2000 Plutón dejó de ser un planeta. Plutón dejó de ser un planeta y yo lo recuerdo como algo verdaderamente traumático. Esto fue histórico. O sea, yo es que no lo recordaba. Tengo hasta recuerdos que súper nítidos en la cabeza de esto. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque a mí los planetas no me han interesado en la vida. Y es que a mí sí, entonces yo creo que por eso me marcó también. Pues no lo sé. El 24 de agosto de 2006, Plutón, que hasta entonces había sido considerado el 9º planeta del sistema solar, fue reducido a la terrible categoría de planeta enano. O sea, es que no hay categoría más fea. O sea, es que podían decirle pequeñito, minúsculo. No, planeta enano. Planeta enano. No, simplemente no. Ese año es que la Unión Astronómica Internacional determinó que para merecer la categoría de planeta, ojo, cuidado, había que cumplir 3 requisitos. Y claro, pues no los cumplía. El primer requisito era orbitar alrededor del Sol, el segundo, tener una masa lo suficientemente grande. Aquí ya empezábamos a flaquear un poco con Plutón. Y el tercero es tener limpia su órbita, no compartir órbita. Pues claramente no pasaba. Plutón compartía su órbita con otros cuerpos, así que por votación, que lo votaron encima. Fue una votación del Organismo Internacional de Astrónomos, quedó fuera por esta definición, pues que no cumplía las tres reglas, ¿no? Para ser un planeta, planeta, ¿no? Y a partir de entonces nuestro sistema solar pues se compone del Sol y 8 planetas, que deberían ser 9, pero son 8. Oye, yo hubiera votado en contra de esto, ¿eh? En realidad es una tontería, pero a mí es que me dio mucha pena. Sí. Me dio muchísima pena. A mí también me está dando muchísima pena ahora que conozco la historia. O sea, es que además la sociedad protege al más débil. Plutón era el más débil. El pobrecito. Entonces, sí, lo recuerdo traumático. Además es que tiene un nombre gracioso, Plutón. Entonces es como, a mí me recordaba, lo diré, al perro de Mickey Mouse. Claro, Pluto, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, me parece. Que teníamos 3 años cuando esto pasó. O sea, todo esto, imaginároslo en la cabeza de una niña de 3 años, ya ves tú. O sea, que probablemente ni me enteraba de nada, pero pues bueno.
En fin, cosas que pasan, Sí. ¿no? Pero bueno, y también pasó algo bastante importante, ¿no? Sobre todo para los más deportistas y futbolistas. Un poquito más adelante, sí. Sí. Que fue la segunda Eurocopa de España. Sí, me hace bastante ilusión porque yo no soy forofa del fútbol. Yo tampoco, Soy la del verdad. Madrid, Bueno, por herencia familiar. yo creo que no también. veo un partido del Madrid, pero sí veo los partidos de España. Ujú. Yo, Porque hay que ver yo los a partidos de veces. España. En plan, yo. Me no parece siempre. una cosa muy bonita. La sociedad, aparte de juntarse para las catástrofes, se junta para ver a Para España. ver el fútbol. Entonces, bueno, está muy Sí, bien. eso es verdad. Esta segunda Eurocopa fue el 29 de junio de 2008, 1-0 contra Alemania, que fue como pues bastante bomba, ¿no? La primera la ganaron en el 64 y fue un 2-1 contra la URSS. Entonces, bueno, pues ganar contra Alemania también estaba muy bien. Sí, la verdad. Bueno, así, resumiendo, el gol de Fernando Torres le dio el título del campeón de Europa a los hombres de Luis Aragonés, 44 años pues de la anterior, ¿no? De la primera. Ujú. Y poco más te puedo contar. No, Fernando sí. Torres fue el protagonista de esta Yo la Eurocopa. verdad es que no estoy muy metida en este mundo, entonces yo la verdad estoy aprendiendo de lo que me estás contando tú ahora mismo. Pero bueno, yo como siempre ahora voy a volver a traer un tema que no es tan feliz, pero bueno, fue algo que también sucedió en Madrid, que fue el incendio de la Torre Windsor, que seguramente que muchos ni os acordéis de esto, porque yo hasta que no me paré a buscar información de lo que sucedió en esta época, no me acordaba de esto. Pero fue un incendio que ocurrió en unas oficinas de Madrid, que tenía 106 metros de altura y 32 plantas, y estaba situado pues en pleno centro financiero de la ciudad. Y pues bueno, era propiedad entonces de Ason Inmobiliaria de Arriendos, que estaba controlada por el Corte Inglés. Y pues nada, básicamente el 12 de febrero de 2005 hubo una gran columna de fuego que iluminó además por toda la noche, y pues se trataba de uno de los rascacielos más famosos de la ciudad de aquella época. Pero sin embargo, pues el incendio pues carcomió poco a poco su estructura y al final pues quedó en ese esqueleto negro, ¿no? Que le han llamado a veces. Uh-huh. Y pues no hubo fallecidos ni heridos graves, esto hay que decirlo. O sea, realmente fue impactante porque era uno de los rascacielos más vistos de Madrid, pero por suerte no hubo ningún tipo de desgracia. Realmente todavía se duda sobre cuál fue el origen de este fuego. O sea, lo atribuyen a que pues hubo, no sé si hubo un cigarro o... No se sabe bien. Tampoco bueno, por vamos eso la ley anti-tabaco es muy importante. Claro, no sabemos si fue alguien que tiró una colilla o algo y se prendió fuego. Pero bueno, hay muchísimas teorías. También dicen que había vídeos donde salía gente, figuras humanas, sombras ahí, y no saben si también estuvo como provocado por gente. Pero bueno, fue bastante fuerte este incendio, así que, pero bueno, gracias a Dios no hubo ningún tipo de víctima ni murió nadie. Bueno, menos mal, la verdad. No, sí, o sea... Pocas veces no muere nadie. No, sí, o sea sí, que... la verdad es que es fuerte, pero sí. Pero bueno, también hubo otra cosa que sí que fue más heavy, ¿no? A ver, sorpréndeme. El atentado de la T4, que pues consistió pues en una explosión de una furgoneta bomba de miembros, de esta vez sí, de ETA. Esta pues estaba situada en uno de los aparcamientos de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y ocurrió el 30 de diciembre de 2006, a las 9 de la mañana. Siempre sucede en esta hora, o sea, en hora punta. Es que es una hora... Sí. Y pues bueno, fue un fuerte estallido, murieron 2 personas, hirió a una veintena de ellas y provocó grandes destrozos en las infraestructuras del aeropuerto, y también pues consigo lleva pues retrasos en los vuelos, ¿no? Y demás. Pero bueno, también hubo otros accidentes, o sea, no fue el único, el de la T4. Hubo también otro accidente aéreo en Barajas. Que es más tarde, ¿no? Sí, este sucede en 2008. Pero bueno, este tampoco lo recordará mucha gente. Yo sí que me acuerdo porque aquí yo creo que nosotras éramos ya un poquito más mayorcitas. Sí, yo de hecho de este me acuerdo del de la T4, 2006, claro, claramente, ¿no? No, claro, yo igual. Yo el de la T4 no lo recuerdo, pero este sí que me
Me acuerdo, y básicamente fue un vuelo de Spanair, perdón, no la pronunciación. Y pues nada, fue un vuelo doméstico de pasajeros entre Madrid y Gran Canaria, y pues sufrió un accidente justo después de despegar, que además yo recuerdo las imágenes que era muy impactante, porque además éramos pequeñas, yo tengo esa imagen. Sí. Pues eso, 5 segundos después de que el avión despegara del suelo, pues se activó el sistema de aviso de entrada de pérdida y posteriormente el de excesivo ángulo de alabeo, que intuyo que será como que al suelo. Sí. Qué Así fuerte. que, pues nada, sí, esto fue bastante fuerte. Yo la imagen, ya te digo, la recuerdo de cuando estaba saliendo en la tele en las noticias, que era bastante fuerte. Pero bueno, también algo que ha marcado, ¿no? También esta década fue una gran crisis, ¿no? La crisis. Sí. Cuéntanos pues un poco, a ver. La crisis económica de 2008, también conocida como la Gran Recesión, esto es un poco más internacional, a lo mejor la crisis de 2008... firma España. Sí, o sea, nosotros lo entendemos como la crisis de 2008. Es verdad que su origen es en Estados Unidos con el colapso del sistema financiero, las hipotecas, no sé, se vino abajo todo el sistema de Estados Unidos y esto pues obviamente se extendió a Europa muy rápido porque todo lo que pasa en Estados Unidos pues es como una gripe y se extiende rápidamente. La crisis aquí en España tuvo un impacto mayor debido a la fuerte dependencia que teníamos en ese momento en el sector inmobiliario y el de la construcción, que claramente son como los dos protagonistas de esta crisis. Durante los años previos de bonanza económica en España, se había producido una burbuja inmobiliaria impulsada por los tipos de intereses muy bajos, la facilidad de conseguir un crédito, que ya no es así, y gracias a Dios. No, sí, porque... y un gran crecimiento de la demanda de la vivienda. O sea, España los años antes del 2008 era un periodo de crecimiento brutal, de... pues riqueza, ¿no? Había mucho dinero, España movía mucho dinero y cuando estalló la crisis internacional, la burbuja explotó. ¿Y qué pasa cuando todo el activo de un país está en una burbuja? Pues que explota también. El precio de la vivienda cayó, se paralizó la construcción y muchas empresas del sector quebraron. De hecho, esto es pues bastante traumático para mucha gente, ¿no? O sea, hay gente que se quedó sin su casa porque no se terminó de construir o no se empezó a construir o la empresa que había hecho, o sea, la constructora quiebra, cierran y apáñatelas tú como puedas, ¿no? Y esto provocó una reacción en cadena que aumentó el nivel de paro, cayó el consumo, evidentemente, cuando no hay dinero, consumes mucho menos y la economía se ve completamente sacudida. Y por último, obviamente, el sistema bancario se rompió. Y fue una crisis muy dura para España, que ha tenido una recuperación muy lenta, la verdad. Consecuencias globales, pues evidentemente cayó la economía en los países más industrializados, ya no solo en España, claro. Hubo un colapso global del crédito, o sea, se paralizó absolutamente todo. Se pusieron en peligro muchos bancos, porque claro, era una situación además también bastante inestable, en la que no se tenía demasiada información, que era un poco complicada de gestionar, y los bancos se paralizaron. El desempleo global, ya no solo el de España, creció muchísimo, aumentó también el déficit y la deuda pública, que esto es un problema muy grave para un país, te aumente la deuda pública. Y los hogares empezó a haber muchísimas dificultades, la pérdida de la riqueza que había habido los años previos. Esto es un poco como los años 20, ¿no? Los felices años 20 hasta que llega el crack. Pues esto fue exactamente igual. Y la gente perdió su riqueza, los ingresos y los empleos. No, sí, esto fue, vamos... Sí, es un poco buen símil, diría. Sí, con los años la verdad 20. es que lo has hecho bastante bien, el símil. Bueno. Yo voy a mencionarlo porque tampoco creo que merezca mucho la pena. No merece la pena. Detenerse en esto, porque ya bastante que lo hacen. Ya lo hacen en las noticias. Ya lo hicieron en las noticias. Ya lo hicieron en las noticias. Y de hecho, pues... en la actualidad se sigue hablando de muchos de estos casos. Ahora tenemos la Kitchen, por ejemplo, en la actualidad. Pero también ocurrió el caso Gürtel,
que bueno, pues fue una de las mayores tramas de corrupción en España en tiempos de democracia y pues provocó la destitución del presidente del gobierno español. Y bueno, pues fue una corrupción a gran escala, hubo una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones que estaban gobernadas por el Partido Popular en diversas partes de España. Y pues bueno, realmente Rajoy nunca reconoció que existiera una trama organizada. De hecho, tampoco se sabe quién es ese tal M. Rajoy. Hay muchas incógnitas todavía, muchos casos, muchos papeles. Siempre hay incógnitas en los casos. Siempre, da igual. Pero nunca son organizados. No, sí. Y nadie dice, yo he hecho esto. Sí, no tienen el valor ni la valentía. Son un poco cobardes, ¿no? Sí, da igual quién es en el gobierno, en realidad. Sí. En verdad, al final todo el mundo hace lo mismo. Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas a este caso. Hubo otra cosa más importante, que fue la gripe A. Sí, yo tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, el 24 de abril de 2009, los profesionales de la salud pública de muchas comunidades autónomas de España recibieron una comunicación del Ministerio de Sanidad y Política Social que anunciaba la declaración por parte de la OMS de una emergencia de salud pública internacional. Me suena que esto nos suena, pero en realidad ya pasó. No, no nos pillaba de nuevas. Bueno, a nosotras igual un poco más. Igual a nosotras sí, pero que la gente ya vivió esto. El momento de emergencia de salud ya había pasado. Es verdad que ni de lejos al mismo nivel, ¿no? Pero bueno. En España comenzó la circulación de un nuevo virus en verano de 2009 que evolucionó de manera constante. De hecho, también se hablaba de olas y se hablaba de pandemia. Sí, es verdad que faltó el confinamiento. Gracias a Dios faltó el confinamiento. No, sí, vamos. Ya lo que nos faltaba, ¿no? Y poco más de esto. Luego también en 2010 ocurrió algo también bastante importante, que fue el apagón analógico en España, que se completó el 3 de abril de 2010 y fue la transición tecnológica pues, que sustituyó a la televisión analógica por la televisión digital terrestre. Y este proceso histórico pues, eliminó la señal tradicional para ofrecer una mayor calidad de imagen, sonido e incluso más canales, que puso pues, el fin a una era analógica, ¿no? En España. Así que sí, este pues fue un cambio bastante importante, ¿no? Para que ahora podamos me acuerdo. Yo padre también con el TDT. O sea, me acuerdo, pero realmente no era consciente. No, claro. O sea, me podían haber contado cualquier cuento que me lo hubiese creído, claro. Efectivamente. Bueno, 2010, yo el acontecimiento, ¿vale? Para España, considero el Mundial. O sea, el único Mundial, bueno, veremos a ver después este verano. España gana su primer Mundial el 11 de julio de 2010, 1-0 contra Países Bajos. Por primera vez en la historia, la selección consiguió proclamarse campeona del mundo con un legendario gol de Iniesta en el minuto 116, pues ante Holanda, ¿no? Que fue un muy buen partido, sí, pero es verdad que Iniesta, efectivamente. Iniesta de mi vida. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Me acuerdo de estar en la cancha de fútbol de mi urbanización, un proyector gigante, todos los niños, bueno, pues pasando un poco del partido a ratos, pero sí que me acuerdo pues cuando ganó España, todo el mundo, eso era una locura. Recuerdo perfectamente, fotograma, como las princesas bajaron al campo con el rey y levantaban copas pequeñitas, claro, el nenuco levantaba Sofía, o sea, sí, ¿te acuerdas de eso? Yo no me completamente adorable. Es que me pareció, o sea, que yo era pequeña, pero me pareció como, pero ¿cómo van a ser tan graciosas? Ya, sí. O sea, además era como, estas niñas que son tan importantes para el país, las princesas, pues bueno, ya está, ¿no? Pues me acuerdo muy bien de eso, de obviamente a los jugadores con la copa, pero me hizo mucha gracia ese detalle, y me acuerdo perfectamente. Y luego, por no hablar de la turra que dimos todos con el Waka Waka. Bueno, es que eso fue... Yo el baile me lo sabía y creo que me lo sigo sabiendo de pe a pa. Sí, ese verano fue Waka Waka, la banda sonora. Yo tenía una camiseta de España mini, pero luego yo eso lo he perdido. Pero me acuerdo, sí, de estar ahí en mi salón viendo el Mundial. Sí, yo tenía el 9 de dorsal. Sí, ¿Te acuerdas del número? Me acuerdo, claro que sí. Es que todavía conservo la camiseta, por supuesto. Y bueno, también hay que mencionar que también se produjeron en este año las primaveras árabes y también otras protestas como el 15M, ¿no? Sí, el 15M, que bueno, ya es un poquito
pues un poco más cercano, ¿no? Fueron unas protestas ciudadanas pues que se dieron a conocer como los indignados y surgieron contra la gestión política, la economía y el bipartidismo. Fue una concentración masiva que tuvo lugar en la Puerta del Sol en Madrid. Más de 20.000 personas se habían concentrado, pues lo que comentaba, ¿no? En contra del dominio de los bancos, buscando una democracia más participativa y, sobre todo, evitando que todo el control de la política, por supuesto, lo tuviesen PP y PSOE. Sí. Que ese bipartidismo claramente no estaba llevando a España a ningún buen sitio. Luego. Y, pues bueno, es verdad que la acampada masiva fue súper improvisada, que empezaba con una serie de protestas, pero que sobre todo la gente joven decidió quedarse acampando, ¿no? Y eso pues ha marcado tanto la historia de España que tiene su nombre, ¿no? El 15M, pues igual que el 11M, el 11S Sí, tiene su propio nombre. y demás, 15M. Fue bastante importante también este suceso. Pero también lo fue en 2011 el cese de ETA, porque al final pues decidió acabar su actividad armada el 20 de octubre de 2011 mediante un comunicado en el que pues lo emitían 3 días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz en San Sebastián. Así que pues ahí básicamente ETA decía que tenía un compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada y pidió pues a los gobiernos español y francés un diálogo directo con el objetivo pues de llegar a una solución para solucionar este conflicto, ¿no? Así que, pues bueno, esto fue también importante. Que no es el cierre de ETA, ya nos lo No, claro, después, claro. Esto no es el cese de la actividad armada. Realmente, sí. ETA no se Yo había... recuerdo mucho cuando salían en la tele, me daban un miedo. O sea, la mesa, el logo, ellos tapados, que me parece, no sé, lo recuerdo horrible, la verdad. Sí, totalmente. Bueno, yo vuelvo con política y es que en 2011 Rajoy logra una mayoría histórica con 186 diputados y el PSOE se hundió con 110. O sea, fue un golpe. Fue heavy la diferencia. Fueron los mejores resultados para el PP. La segunda mayoría absoluta más importante en democracia, no la suya. Fue Mariano Rajoy quien ganó las elecciones al frente del PP, acumulando el 44,62% de todos los votos. Y Rubalcaba pues se quedó fuera. Se quedó fuera. Y también acumuló una gran cantidad de memes, ¿no? Este señor. Bueno, sí. Fue bastante importante en ese sentido, ¿no? Al menos nos dio alguna que otra frase como... No sé, ahora mismo no se me ocurre, pero han sido... Yo es que creo que no sabría decirlas. Ya, es que son bastante complejas, ¿no? Creo que no sabría decir solo ninguna. Él sabe decirlas. Pero sí. También ocurrió en 2012, la tragedia en el Madrid Arena, pues que os resumo un poco. Ocurrió que 5 chicas pues fallecieron la noche de Halloween en un recinto por una macrofiesta, una aglomeración que hubo a la salida y pues desgraciadamente las chicas perdieron la vida y aquí empezaron pues a hablar de aforos, ¿no? En los lugares, que yo creo que es imprescindible. Y de salidas de emergencia. Y de salidas de emergencia, porque yo cuando vi también las imágenes de esto, a mí... no sé, se me encoge el pecho, en plan, ver eso y que no haya salidas, que no haya un límite de aforo en esa época y que hasta el 2012 no hayan pensado en esto, me parece grave también. Y que 5 chicas hayan tenido que dar la vida por eso, muy fuerte también. Yo me acuerdo también de esto, de las noticias y cuando, lo primero que yo pensaba cuando empecé a salir un poco más... me venía siempre un poco a la cabeza de pensar, joder, es que qué heavy, o sea, la situación era la misma. Sí, que realmente... Y es una cosa que a mí no me dejó traumatizada, pero sí que me acuerdo. O sea, en 2012 ya sabíamos pensar un poco más. Sí, desde luego. Y además salía muchísimo en las noticias. Esto salió mucho también. Yo creo que tuvo mucha repercusión. Sí. De hecho, cuando cambiaron el nombre del Wizzing a Movistar Arena, yo decía, no, claro. ¿Por qué? Sí, la verdad es que no tiene nada que ver, pero ¿por qué? Sí, pero es verdad que igual... Porque, o sea, el momento Arena, que está en más sitios y no entiendo muy bien, igual debería saberlo, o sea, si significa algo, pero no.
Ya, la verdad, yo tampoco me lo había planteado. Pero bueno, sí. yo te traigo una cosa. Otra cosa, ¿no? De fútbol. Feliz. La tercera Eurocopa de España, 2012. Es que ocurrieron muchas Eurocopas, ¿no? Mucho fútbol. A ver, 4. 4, madre mía. Yo es que no estoy nada metida en el mundo, ¿eh? Ya lo siento por los fans futbolistas. Pues pero... 2012 contra Italia, 4-0. Eso Doblete es una... tras el Mundial. O sea, fueron años muy buenos. Sí, 2008, 2010 y 2012. Sí, la verdad. Fue un partido muy mítico. España metió 4 pedazos de goles a Italia y conseguía ser la primera selección de fútbol de la historia en ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa. O sea, fue literalmente la época dorada del fútbol español con Vicente del Bosque. Vale. Después de esto, creo... Bueno, y después de lo de Plutón, creo que tienes que comentar esto. Sí. Aunque sea comentar. Esto fue también... A mí me gusta... Es que a mí me gustan los planetas. A mí me gusta la astronomía. Pues bueno, en 2012 el rover Curiosity de la NASA aterrizó con éxito en Marte el 6 de agosto de ese año, ¡ojo! 2012. Un día antes de mi tu cumpleaños. Sí, es que no puede ser. Es muy fuerte, sí. Y esto es histórico porque jamás habíamos estado antes en Marte. Bueno, yo no he estado nunca, pero me refiero a que... que hagas esa aclaración, hombre, porque seguramente... ¿Te imaginas que todo el fuese mundo yo se piensa que ha sido a la... Sí, yo seguro. Una estrella. Bueno, pues nada, se posó en el cráter Gale tras una compleja maniobra conocida como los 7 minutos de terror. Es fenomenal. Sí, sí. O sea, imagínate cómo tenía que ser la maniobra, ¿no? Pero bueno, el vehículo estaba diseñado pues para buscar evidencia de habitabilidad y también explorando la zona, pues estuvieron explorando la zona durante más de una década. Bueno, básicamente seleccionaron el cráter Gale porque era un área que por sus características geológicas pues sugirieron que había un pasado lacustre. ¿El objetivo cuál era? Pues investigar si en Marte hubo algún tipo de vida microbiana para poder también nosotros vivir allí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Nos cargamos la Tierra, pues vamos a por Marte, que está muy bien. Sí, yo creo que también eso es el enfoque, ¿no? Sí, le dan. Desde luego. ¿Qué pasa? Pues que uno de los logros fue que confirmaron la presencia de agua antigua y de compuestos orgánicos y pues también sirvió para medir la radiación para futuras misiones humanas, como la que hemos conocido hace poco también, que luego hablaremos de ella más. Y pues nada, esto pues básicamente demuestra que Marte pudo tener vida en un pasado y fue bastante importante lo de descubrir... No, desde luego el agua en Marte. No, sí. Eso fue... Sí, a mí me despierta curiosidad, porque no sé, ¿tú piensas que podría haber vida o algo en Marte? A ver, yo creo que... No. O sea, siento decepcionarte, que es pero... como, ¿por qué no, no? Si hay vida en la Tierra, ¿por qué no? Sí. Pues es que, yo qué sé, o sea, Sí. al menos cerca nuestra, Ya, puede ser... ya se hubiese averiguado, Ya. estoy segura. Yo tengo la teoría como que al final nos están controlando desde alguna otra parte del universo. Bueno, escúchame una cosa aquí, yo no me subo en ese carro que me da miedo. Ya, da un poquito de miedo, pero... ¿Cómo que nos están controlando? No. También he visto muchas películas de ciencia ficción, entonces pues bueno. Pero bueno, cuéntanos también otra cosa que pasó. Bueno, a mí esto me hace mucha ilusión también. Sí, yo sé que a ti es verdad que me he cogido las cosas que más ilusión me hacen por lo que sea. Y es que el 13 de marzo de 2013 se proclamó a Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica y pasó a llamarse Francisco. Disclaimer, es el mejor Papa de la historia. O sea... La verdad, es el papa de los jóvenes. Sí. O sea, a mí Francisco es que es un máquina. Era un máquina. Yo le vi en el jubileo. En el jubileo estaba León ya. Qué fuerte. No, la verdad, a mí me da curiosidad lo del cambio de nombre de papa. Yo antes estaba un poco más informada. He de decir que ya no me acuerdo exactamente por qué, pero es Francisco I. Además, o sea, fue bastante rompedor. Sí. Bueno, argentino, futbolero. Es que da igual, el mejor. O sea, decía unas cosas, a mí me ha encantado este papá. Además, y no sé cómo será León, pero... Sí, y tenía como mentalidad abierta, ¿no? No. Muchas cosas, que yo me quedé sorprendida. En plan, muy top, sí. Muy top. Creo que le dio un lavado de cara muy importante a la iglesia. Pues sí.
Y bueno, pasando a hablar también otra vez de política, que lo voy a mencionar. Igual de apetecible. No, igual de apetecible. O sea, a mí la política, la verdad, o sea, me interesa, pero es verdad que este tipo de casos a mí me saturan. Sí. Que es el caso Bárcenas, Claro. que también ocurrió en 2013 y pues fue un proceso judicial en España que estuvo centrado en el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, de ahí su nombre, por la existencia de una contabilidad paralela o la llamada caja B del partido. Que bueno, también en la actualidad pues se sigue hablando de esto y sigue habiendo juicios pendientes, muchas incógnitas y bueno, demuestra una vez más, ¿no?, que España, lo de la corrupción parece que siempre está a la orden del día en la política y a mí me da que pensar, ¿no?, esto, que tengamos que también dar prioridad a esto y no a otras muchísimas cosas más importantes. Bueno, pero es que esto ha pasado este año. No, sí, O sea, totalmente. Pero bueno. Bueno, yo te quiero pasar a ti el balón, porque sé que has hecho un vídeo para Público, Sí. porque es periodista en Público, Sí. hablando sobre, bueno, Adamuz, ¿no? Pero mencionabas también otro accidente, que ahora nos lo cuentas, pues que también fue un poco por el estilo y me ha hecho pensar es que esto se ha olvidado. O sea, Sí. seguramente la gente afectada, la gente de la zona, pues no se le haya olvidado, pero sí está un poco fuera del imaginario colectivo y pienso, ¿esto pasará con Adamuz después de todo lo que ha pasado, todo lo que lo ha envuelto? Porque claro, Yo creo que estas cosas realmente no entiendo el porqué. Porque seguramente las víctimas, pues. no se les ha olvidado, desde luego. Ni se les va a olvidar nunca. Pero son de esas cosas que al final pasan desapercibido, porque como al final estamos también sumidos en una actualidad continua, yo creo que se nos pasan estas cosas y realmente yo creo que esto es una de las cosas bastante importantes que pasó en esta década, que fue el accidente de trenes en Santiago. Como ha dicho Marta, yo hice un vídeo, no lo mencioné, pero realmente pues me enteré. Bueno, yo recuerdo la imagen también en la televisión de ver, es horrible. Sucedió en Angrois el 24 de julio de 2013, cuando un tren Albia, pues, que viajaba de Madrid a Ferrol, pues se descarriló en la curva de Agrandeira, de Angrois. En él murieron pues 80 personas y hubo 143 heridos. Y sigue habiendo también pues mucha controversia sobre la responsabilidad también de ese accidente, del maquinista. Un tema ahí también importante. Ya, tía, que se nos está haciendo súper largo, hay que hacer una parte 2. O sea, parte 2 ya, es que nos vamos a 2 horas de capítulo, no puede ser. Oye, que sabemos que te estás quedando dormido. Se nos está haciendo largo, se nos ha hecho de noche. Así que nada, parte 2. Parte 2. Nos vemos en la parte 2.